Bueno, buenas tardes a todos. Comenzamos la segunda mesa de este Congreso Internacional de Víctimas del Comunismo, que con acierto han llamado la explosión revolucionaria en Iberoamérica. Y hablo de explosión porque tiene todo el sentido por la intensidad de la propagación de la revolución, por la utilización sistemática que se hizo del terror y porque también tuvo, como las explosiones, un origen perfectamente identificable, que es la Cuba revolucionaria, con algún matiz que veremos en Perú, que también hemos tenido el comunismo maoísta. Yo pensaba, en el marco del Congreso de Víctimas del Comunismo, que como habéis visto tiene el subtítulo Los años de plomo, el terrorismo revolucionario en Europa, quería pararme en la parte de qué tiene que ver Iberoamérica con el terrorismo revolucionario europeo. Y sin meternos en más disquisiciones, si uno va andando en esa dirección como un minuto, se encuentra con la casa de un empresario que se llama Emiliano Revilla, a quien le secuestró la banda terrorista ETA, que fue el secuestro más largo de ETA, más de 250 días, y en cuyo secuestro estuvieron implicados terroristas del MIR chileno y terroristas cubanos. Si uno sigue y anda 2 minutos en esa dirección, se encuentra con la casa del doctor Julio Iglesias, menos conocido que su hijo, Julio Iglesias el cantante, al que también secuestraron un grupo revolucionario terrorista en el que intervino también el MIR chileno y en el que también estaba Cuba alrededor. Y si uno desde ahí anda 100 metros hacia arriba, se encuentra con un cuartel de la Guardia Civil que voló la banda terrorista ETA en 1989, que había aprendido a fabricar explosivos precisamente en la isla de este señor que tengo a mi lado, en la isla de Cuba. Se pueden contar por decenas o cientos de miles el número de asesinados, torturados, huidos, exiliados. El balance del comunismo es tremendo en Iberoamérica y hubo un momento en el que creíamos que habíamos vencido, pero lograron componer las fuerzas y hemos tenido como varios ciclos de expansión revolucionaria, siempre muy unida al terror y estamos en un momento tremendamente delicado. Yo creo que en esta mesa tenemos varios ponentes que nos tienen que llenar de esperanza. El primero que tengo aquí a la derecha, que va a ser el primer ponente, es Regis Iglesias, que es portavoz del Movimiento Cristiano Liberación y que es una de esas personas que podemos decir que venció al comunismo. Porque sí hubo un momento en el que los cubanos vencieron al miedo, fue el momento en el que Regis Iglesias, acompañando a Osvaldo Payá, asesinado por el régimen comunista de Cuba, entregó 11.000 firmas, ¿no?, ante la Asamblea cubana pidiendo cambios en la isla, ¿no? Entonces yo creo que tener en este Congreso a Regis Iglesias es un auténtico lujo. Él fue uno de los que estuvo encarcelado tras la Primavera Negra de 2003, pasó 7 años en la cárcel y fue después desterrado, iba a decir, enviado al exilio, es desterrado literalmente a España, pero no ha cesado en su empeño de seguir luchando pues, por la libertad de Cuba. Fue electo portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación en el año 2004 y es miembro del comité ejecutivo de ese movimiento. Desde el triunfo de la revolución, la isla de Cuba fue central en la expansión del comunismo revolucionario en la región.
lo hemos hablado antes, Cuba es la cabeza de la serpiente, ¿no? es la cabeza de la hiedra, y es lo que nos va a contar Regis Iglesias, que sin más le cedo la palabra. Bueno, gracias, Matías. Gracias, Matías. Tú, por tus palabras que son muy cariñosas, pues somos amigos, por eso es que me... Y gracias también a José Luis y a Helio y a este Centro de Estudios Católicos CEU, que estaba recordando yo que precisamente hace 15 años, cuando nosotros fuimos desterrados directamente desde la prisión hacia acá, hacia Madrid, nos acogió en aquel Congreso de Católicos de la Vida Pública, y en el cual se me memoró ahora que en esta misma sala se proyectó unas palabras de Osvaldo saludando al Congreso y bueno, pues agradeciendo la solidaridad que tenían ustedes con el grupo de prisioneros de la Primavera de Cuba que habíamos llegado a España. Yo quisiera hablar un poco de los orígenes de esto de capítulos de las revoluciones en Iberoamérica, porque a pesar de contarse la revolución de las 13 colonias como la primera en el continente, no fue hasta aquel momento de ilusión en nombre de la libertad y la igualdad y la fraternidad que en 1889 los franceses proclamaron, y que no fue más, después de todo, que una sangría de guillotina. Y esto fue lo que fundamentalmente influyó en nuestros pueblos latinoamericanos o iberoamericanos para comenzar en el siglo XIX algo que fue una guerra fratricida y que nosotros acostumbramos a llamar guerra de independencia, que tenían en común con aquella llamada Revolución Francesa el espíritu anticlerical y antirreligioso, anticatólico de todos estos movimientos. Recordemos en el siglo XIX, empezando por Benito Juárez en México, luego la Revolución Mexicana en el siglo ya en el siglo XX, la revolución de Augusto César Sandino en Nicaragua también en los años 20-30. Siempre todas tuvieron un carácter muy anticlerical, antirreligioso. Pero lo que constituyó un verdadero parteaguas en nuestra historia fue la llamada Revolución Cubana, este movimiento de cuatreros cubanos que tumbaron un gobierno de corte dictatorial con la promesa de volver a la constitucionalidad, a la democracia en la República. Y a partir de entonces lo que sucedió fue que por 66 años ya y contando, hemos tenido en la isla un régimen totalitario que no solo ha sido anticlerical, anticatólico, antirreligioso, sino que ha atacado, como la Revolución Rusa, a partir de entonces, en 1918, la propiedad, la familia. Y esa es la gran diferencia con las otras revoluciones y lo que el grupo de poder que llegó al poder en Cuba en 1959 hizo la diferencia con lo que había sucedido antes en Cuba, en Iberoamérica. También hizo la diferencia que hasta ese momento en nuestro continente habíamos tenido algunos conflictos fronterizos y de otra magnitud entre algunas naciones de la región, pero nunca se había visto que un país iberoamericano, y en todo caso una isla pequeña como la isla de Cuba, exportara su sistema, tratara de exportar su modelo de represión, de control de las sociedades como lo hizo la cubana. Solo en el año 1959, que fue el año que llegó a poder el grupo de Fidel Castro, hubo 4 invasiones organizadas por el régimen cubano. A Haití, a Dominicana, a Nicaragua, tratando de entrar por Honduras, y a Venezuela.
O sea, en un año el régimen de Fidel Castro hizo lo que no había hecho ninguna república iberoamericana hasta entonces. Eso para empezar. Luego también vinieron las intervenciones, la preparación, prepararon a 200 jóvenes peruanos en La Habana en 1965 del Ejército de Liberación Nacional, unieron al APRA, los grupos comunistas también, para crear guerrillas en Perú. También lo hicieron en Argentina en el año 66 y luego en el año 67 en Bolivia, cuando el asesino Ernesto Guevara intentó exportar la revolución y el sistema comunista hacia esa región de América del Sur. Afortunadamente casi todas fracasaron, pero el problema era no solo para la región, porque Fidel Castro también exportó su revolución o su sistema de crímenes a África. Cuba, el régimen cubano, fueron 17 intervenciones en todo el mundo, además de la América Latina. Y el régimen cubano apoyó las 26 guerrillas que hubo en el continente. Si esto no es interferencia en los asuntos internos de los países, y sobre todo que viniera de un régimen que siempre se estaba quejando de intervención en sus asuntos internos, y es intervención en sus asuntos internos cuando se trata de defender los derechos de los cubanos, los derechos humanos de los cubanos. Para eso sí es intervención en los asuntos internos, pero no cuando ellos lo han hecho, no solo en América Latina, sino en el resto del mundo. Lo interesante es, como decía, que este modelo, yo no diría, puedo decir revolución porque es el término más común, pero las revoluciones siempre para mí son nefastas, porque es tratar de imponer, rompiendo con lo establecido. A veces las cosas establecidas hay que romperlas, hay que tratar de mejorarlas, pero no de la manera tan abrupta que lo hacen las revoluciones. Y más sobre todo como lo hizo el grupo de poder de Castro, que entró fusilando a decenas y cientos y miles de cubanos y interviniendo las propiedades, robando las propiedades de quienes las tenían en la isla, pero también dividiendo las familias y sobre todo el factor común de atacar la iglesia, atacar la religiosidad y la fe de los cubanos. Y esto ha sido nefasto no solo para América Latina, para Cuba, sino también para los países. Hubo un intento desde 1959 mismo de intervenir en los asuntos de España. Un grupo formado por el Ejército de Liberación Nacional, formado en 1959 en La Habana, recibió apoyo y preparación de Castro, que afortunadamente parece que lo dejaron a un lado porque también el general Francisco Franco desde muy temprano manifestó su simpatía o su solidaridad como gallego con Castro, y inmediatamente Fidel Castro se replegó y retiró su apoyo a estos grupos que se habían formado para venir a intervenir en la política interna española. Pero no solo quedó ahí la cosa. En los años 80, quería leerle, en el año 83, Fidel Castro convenció a Felipe González para concentrar en Cuba al grupo de Etarra, con el compromiso de que el dictador Fidel Castro pues controlara a estos etarras, a estos terroristas vascos que estaban cometiendo crímenes aquí en la península. Y serían alrededor de unos 11 o 10 etarras que habían sido expulsados de Francia, que estaban también por Dominicana, por Venezuela, por Nicaragua y por México, fueron concentrados todos en Cuba. En 1992 el gobierno cubano autorizó al miembro de Henry Batasuna, Joaquín Gorostidi, a instalar una especie de cuartel general de ETA en La Habana. Y un año más tarde, en 1993, Fidel Castro volvió a pasar su factura a ETA, pidiéndole a los terroristas que, además de cometer sus atentados en España, hicieran el trabajo de espiar para Cuba en la Unión Europea.
los servicios secretos franceses desvelaron que la relación entre ETA y el Partido Comunista de Cuba, en un documento de inteligencia de la agencia secreta francesa, afirmaban que las relaciones eran fraternales y constantes y que los sucesivos gobiernos españoles hicieron la vista gorda con los etarras afincados en Cuba, y así es llamativo que incluso entre 1996 y 2000 España obtuviera más permisos de inversión en Cuba que en tiempos anteriores. Por ello, al parecer, tanto gobiernos socialistas como populares miraron hacia otro lado respecto a los terroristas de ETA afincados en Cuba. Es complicado cuando chocan tanto los intereses económicos de las empresas de algunos países con los compromisos morales y éticos que tienen que tener las democracias occidentales con la libertad, con la lucha por los derechos y en contra del terrorismo. A nosotros los cubanos nos ha tocado casi siempre bailar con la más fea, porque hemos estado primero en medio del diferendo, en medio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética, que pese a apoyar materialmente todas estas aventuras de Castro en América Latina y el resto del mundo, hubo un momento que pidió al régimen cubano que se apartara de esto, y así hizo luego del fracaso de la guerrilla terrorista de Ernesto Guevara en Bolivia. Pero eso solo fue a regañadientas, y Fidel Castro involucró a Cuba luego de eso en el apoyo a Mira en Chile, la toma del poder de Salvador Allende. También se metió con tropas en África, en Angola, en Guinea-Bissau, en Etiopía. Y siempre un poco que Fidel Castro hacía como del sobrino díscolo de los rusos, porque no se fiaba totalmente de ellos. Tenía muy fresco en la memoria el momento que los rusos pactaron con los americanos la retirada de los misiles estratégicos de Cuba, luego de las negociaciones que tuvieron los estados Kennedy y Khrushchev. Y él no quedó satisfecho con esto, porque era una persona totalmente enferma de poder, a la que no le importaba la vida de 6 o 9 millones de cubanos, sino su megalomanía, su afán de control de la sociedad y ese deseo de exportar, porque ya lo decía el propio Guevara, la razón detrás de todas estas campañas y todas estas aventuras intervencionistas y, iba a decir imperialistas, pero Cuba es tan pequeña que no se puede decir que sea imperialista. Es muy pequeña y es muy insignificante como para tener esas ínfulas que tenía Fidel Castro. Pero en el siglo XX hay que tener en cuenta, en el siglo XX Fidel Castro intervino en más países. Yo creo que Inglaterra, las grandes potencias no tuvieron tanta intervención en el mundo como Inglaterra, la propia Rusia, China, Japón, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, Italia o Francia o los mismos Estados Unidos. No tuvieron tanta presencia militar, tanto que ver, ya sea directa o indirectamente, con la intervención en los asuntos internos de otros países, como lo tuvo la Cuba del régimen de Fidel Castro. Lo interesante de todo es que en estos momentos el mundo está dando una nueva vuelta está girando, luego de años de cultura woke, porque como todos sabemos ya el marxismo, el comunismo, los socialistas no pueden hablar de luchas de clases, porque se demostró que la lucha de clases no existe. En realidad el que acabó con la lucha de clases ha sido precisamente el capitalismo, con su desarrollo y la posibilidad de las personas de prosperar.
y luego de la caída del muro de Berlín no les ha caído más que tratar de rehacerse, y han atacado desde entonces con esto de la cultura woke y una serie de elementos precisamente anticristianos, antifamilia, porque esa ha sido la constante: el anticristianismo, anti la familia y la agresión contra la propiedad. Creo que es el momento de reaccionar. El mundo parece que empieza a reaccionar. Espero que la reacción sea básica y concentrada en lo que importa, que no se dispersen los que estamos desarrollando, los que estamos en esta batalla. Creo que pueden venir buenos tiempos, nuevos tiempos de cambio a favor de la democracia, a favor de la familia, a favor del cristianismo y de todo lo que representa la cultura liberal de Occidente. Y simplemente tenemos que estar atentos y no caer tampoco de un extremo a otro. Tenemos que tener el balance donde la persona humana esté en el centro. Eso es lo más importante, y mientras no perdamos esto de perspectiva, pues el futuro puede ser interesante y puede ser positivo. Pues muchas gracias, Regis, y además por ese comentario que siempre ha tenido muy a gala el Movimiento Cristiano de Liberación, de tener a la persona en el centro y esa cosmovisión, que en el fondo es una cosmovisión cristiana, ¿no? Que al final es lo que te da fundamento a todo. El siguiente ponente en esta mesa de lujo que tenemos es el comandante Marco Miyashiro, que se va a presentar con un vídeo, pero yo quiero, antes de poner el vídeo, poner en valor esta mesa, porque si de Regis Iglesias hemos dicho que venció al comunismo en Cuba, o al menos venció una batalla muy importante, que es la batalla del miedo, Marco Miyashiro también ha enseñado que se puede ganar al comunismo, o ganar por lo menos alguna batalla al comunismo o al marxismo de corte maoísta, porque fue uno de los responsables de la caída del terrorista Abimiel Guzmán, líder del Sendero Luminoso. Me parece un auténtico lujo poderle tener en esta mesa. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Señor Matías Joves, gracias por la presentación. Señor Regis Iglesias, interesante la postura con relación al comunismo en Cuba. Señor Víctor Hugo Malagón, a quien vamos a tener oportunidad, nos representa sobre la problemática en Colombia. Voy a tener el honor de presentarles una breve exposición sobre las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que actuaron en la década del 80, 90, 2000, y todavía quedan algunos rezagos en la actualidad, siglo XXI, en nuestro querido Perú, y vamos a ver el desenlace de esto. Muchos hablan de que se trata de un conflicto armado interno. Sin embargo, la legislación peruana lo tipifica como delito de terrorismo. El 16 de julio de 1992 se produce en el centro empresarial de Miraflores, un barrio muy pujante, un atentado terrorista. 8 días de Sendero Luminoso comienza su accionar el 18 de mayo de 1980.
Aquí hay una lámina que demuestra o muestra cuál es su ideología: marxista, leninista, maoísta y pensamiento Gonzalo, que es el pensamiento genocida del dirigente terrorista Abimael Guzmán. Luego vamos a ver un cuadro con su organización. Para no dar lectura a lo que ya está escrito, presento la autorización pública de que para aquellos que quieran tenerlo, se le pueda difundir, sin ningún problema. Luego tenemos que en el año 1983, otra organización, también calificado internacionalmente como terrorista, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, comienza su accionar en el Perú. Pero esto, a diferencia de los maoístas, son los seguidores de la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, y tratan de seguir el ejemplo del Che Guevara, el mal ejemplo del Che Guevara, cometiendo actos de terrorista. En toda organización de esta naturaleza tenemos tres estamentos. Un núcleo central que es el partido. Le llaman el partido. O sea, esa camarilla, esa dirigencia, esos dirigentes terroristas se reúnen como mandos en el partido. Luego viene el ejército, que viene a ser los verdaderos terroristas, aquellos que cometen los actos que la gente del partido les ordena cometer. Y ellos van a tratar por todos los medios de conquistar al pueblo, a la masa, a la cual, cuando esa masa, ese pueblo, es ideologizado, se convierte en el frente. Aquí vamos a ver que el trabajo con el pueblo tiene que ser permanente. Y vemos la clasificación del partido, el ejército y el frente. Aquí hay una situación que precisamente felicito al Centro de Estudios, Formación y Análisis Social, el CEUS y el CEFAS de la Universidad de San Pablo, porque está enfocando un tema sumamente delicado para muchos países. Lo que estoy hablando se ha extendido a la macrorregión de Iberoamérica, pero se está reproduciendo en muchos países y esta es una manera de ponerle freno a esta pretendida expansión del comunismo como asesinos que son. Y vamos a ver que Sendero Luminoso ha tenido trabajo tanto en los países de la macrorregión América como también en Europa. Y en cada lugar utilizan un nombre diferente. ¿Para qué? Para que no se le vincule con la organización terrorista Sendero Luminoso. Por ejemplo, se le llama MPP, Movimiento Popular Perú. Y así por el estilo, muchos tipos de nombres. En esta imagen vamos a ver la tarea de todo militante terrorista. Primero, movilizar. Movilizar viene de mover. ¿Mover qué cosa? Mover ideas. Y según el maoísmo, según el comunismo, hay que cambiar las ideas del capitalismo, transformarlos en ideas del comunismo. Primera tarea, movilizar. Segunda tarea, combatir. Y este combatir se refiere a las 4 formas de acción típica del maoísmo: propaganda armada, aniquilamiento selectivo, sabotaje y combate guerrillero. Y a través de estas acciones, que son los actos de terrorismo, han causado miles y miles de muertos. Y luego tenemos el producir. El producir tiene 2 facciones.
Uno, producir para que el militante se autosostenga, pueda sobrevivir en el tiempo. Y dos, solventar a la organización terrorista a la cual pertenece, producir. Y para esto tenemos la simbiosis entre el terrorista y diferentes delitos. Principalmente en el Perú fue el tráfico ilícito de drogas, pero en la actualidad lo combinan con la minería ilegal, la tala de madera y los delitos conexos que llevan estas actividades. Por ejemplo, la minería ilegal tiene como delitos conexos el tráfico de explosivos. En 10 años, de 1984 a 1993, han ocurrido, según la policía, 25.369 atentados. Acá tenemos otro cuadro comparativo entre el Sendero Luminoso y el MRTA. En uno se le atribuye 30.365 atentados por parte del Sendero Luminoso. Y al costado, en una cifra mucho menor, pero no por eso menos muertes, son 2.247 atentados. Total de acciones que sufrió el pueblo peruano, 32.395. Aquí he puesto estos cuadros porque cuando Sendero Luminoso comienza su accionar fue el 17 de mayo de 1980. ¿Quién estaba en el gobierno? Era el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, y yo prestaba servicios en Palacio de Gobierno con el presidente Francisco Morales Bermúdez. Y cuando llevaba mis informes o los informes policiales de inteligencia, la respuesta del presidente era: ya estamos de salida, porque precisamente ese atentado del 18 de mayo de 1980 fue atacar el puesto electoral de un distrito muy lejano, en Ayacucho, el distrito de Chuchi. Atacan el puesto electoral y queman las ánforas. ¿Qué significa quemar las ánforas? Es estar en contra de un proceso electoral que se iba a llevar a cabo al día siguiente. Y se lleva a cabo al día siguiente las elecciones en todo el Perú y sale electo el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Como policía, continúo prestando servicios en Palacio de Gobierno, División de Seguridad de la Presidencia de la República, y cuando asume el señor arquitecto Fernando Belaúnde Terry, dice: no es terrorismo, son abigeos. Y el otro pretexto político era: son movimientos que están en provincias, están muy lejos de Lima. Y así transcurren 2 años, hasta que después de 2 años, en marzo de 1982, los terroristas toman por asalto el penal de Ayacucho y liberan a todos los internos por delito de terrorismo. Ahí se ve obligado por la presión de la opinión pública a declarar el estado de emergencia. Y el estado de emergencia implicaba que el mando pasaba a manos de militares. Y los militares que asumen el mando en Ayacucho son los 2 primeros, Guamán Azcurra y Clemente Noel. En ambos casos, estos señores generales le dicen al presidente y públicamente: señor, este tipo de delito no debe ser combatido por las Fuerzas Armadas o por la policía. Nosotros como Fuerza Armada sabemos usar las armas y podemos matar, pero ellos se están aprovechando de la ausencia del Estado en muchos lugares de nuestro país. Tiene que hacerse una reforma del sistema del Poder Ejecutivo para alcanzar a todo el país
y contradecir el discurso de los terroristas. Sin embargo, después del presidente Belaúnde Terry, entra el presidente Alan García y sigue con la misma política de delegar a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada el combate contra el terrorismo. Estas fotografías eran para explicar que luego de trabajar en Palacio de Gobierno soy cambiado a la zona de emergencia y estuve en los años 84, 85 y 86 ya no como policía investigador, sino como oficial de inteligencia en diferentes unidades de nuestras Fuerzas Armadas. Primero trabajé con el destacamento La Breña, luego trabajé con el batallón 313 y 314, teniendo 3 departamentos como jurisdicción, como centro de acción, que eran Huánuco, San Martín y Junín. Hay un cuadro donde nos estamos aseando y todos teníamos que estar armados, porque en cada uno de los patrullajes no sabíamos en qué momento podíamos ser atacados. Y por eso es que incluso para el aseo, que es una cosa rutinaria, teníamos que estar con elementos de seguridad rodeados. Y en este cuadro quiero expresar que en realidad la verdadera lucha contra el terrorismo comienza el año 1990. Y en 3 años se logra la captura de los dirigentes, de los máximos dirigentes de estas organizaciones terroristas, tanto de Sendero Luminoso como del MRTA. En este organigrama, que ustedes lo van a poder apreciar porque estoy autorizando su difusión, van a apreciar cómo a través de 12 operaciones de inteligencia se pudo desactivar 19 aparatos de la organización Sendero Luminoso. Este trabajo nos costó más o menos 3 años permanentes en contra de esta organización. En cuanto al MRTA, dimos un solo golpe en junio del año 91 y permitió capturar al número 3 del MRTA. Y ahora quería destacar una situación. En 1988, Sendero Luminoso hace su primer congreso y a presidente Gonzalo le hacen una entrevista. Pero esta revista, el diario, es después reproducido hasta la actualidad por Bélgica, en donde estaban los secuaces de esta organización. Pasando el tema, aquí presento unas fotografías sobre el MRTA cuando toma la residencia de la Embajada de Japón en Lima, en donde yo fui uno de las víctimas. Y aquí estuve 126 días como rehén y fui rescatado por la decisión política de Alberto Fujimori y los heroicos comandos Chavín de Huántar. Ya para terminar, quería destacar que el 21 de agosto del año 2017, a través de la OEA, de las Naciones Unidas, se declara el 21 de agosto como Día Internacional de Conmemoración en homenaje a la víctima del terrorismo. Y en este cuadro quería presentar directamente a mi unidad quiénes fueron los que asesinados por Sendero Luminoso.
han habido muchas ceremonias, pero judicialmente se les ha pagado a los terroristas que fueron liberados, más no a los deudos víctimas del terrorismo. Es por eso que hay ceremonias y todavía hay reclamos públicos para que estos sean superados. Y me parece que esta iniciativa que está tomando la Universidad de San Pablo es un buen ejemplo a seguir. Han pasado los años y vamos a ver que, a pesar de que el terrorismo como organización terrorista ha bajado, porque fueron derrotados militarmente, pero políticamente siguen en actividad. Hasta hace poco Perú ha tenido como presidente a un seguidor de Sendero Luminoso, que es José Pedro Castillo Terrones. Y ahora tenemos también una corriente macro-regional, principalmente de venezolanos, colombianos, nicaragüenses, que están llegando al Perú para cometer una serie de delitos. Están dedicados a la extorsión, hacen la llamada protestas sociales con atentados que causan la muerte. Y estas actividades lindan con el terrorismo, pero también el Poder Judicial y el Ministerio Público se están tirando para atrás y no afrontan lo que verdaderamente dice la ley. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Teniente General. Me ha llamado mucho la atención esa frase que ha dicho de que ellos están aprovechando, ellos al referirse a los terroristas, de la ausencia del Estado y del triunfo que supuso hacerles frente, ¿no? y derrotar al terrorismo con la fuerza legítima del Estado. Y eso nos lleva a Colombia. Tenemos el privilegio de contar con Víctor Hugo Malagón, que es especialista en política y relaciones internacionales y que ha tenido también la experiencia de trabajar en varios gobiernos, pero también en el gobierno de Álvaro Uribe, que también demostró que se le puede hacer frente a una de las manifestaciones, otra de las manifestaciones del terrorismo revolucionario, que son las guerrillas, y en particular las guerrillas de Colombia. Él es economista de la Universidad del Rosario, especialista en la integración en el sistema internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, es máster en acción política y participación ciudadana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad Rey Juan Carlos de España. Es máster en Administración de Empresas por esta universidad, fellowship en universidades como Georgetown, McGill, Montreal, Harvard y el Instituto de Empresa en Madrid, y ha desarrollado una amplísima actividad institucional, socio fundador de Maca Consultores, es presidente del Foro de Presidentes, asesor líder del Gobierno de Colombia y Banco Mundial para el programa Colombia Científica, y anterior a eso ha tenido otros cargos como asociado de la firma de Relaciones Públicas CREAP en Colombia, director de la Fundación Andi, secretario de la Fundación Carolina, director para el desarrollo de capital humano del Programa de Transformación Productiva del Gobierno Nacional, y es un reconocido experto en ámbito de responsabilidad social empresarial, con la participación frecuente en medios de comunicación como Portafolio y la revista Dinero. Recientemente ha sido nombrado vicerrector de Relaciones Institucionales de la prestigiosa Universidad Sergio Arboleda en Colombia, y sin más le paso la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí. Muchas gracias, estimado Matías, por la generosa presentación. Nos ha tocado muy difícil, y a mí en particular, no solamente por la hora después de la comida, sino después de dos intervenciones tan importantes como las de mis colegas, General Marco. Muchas gracias, General, por ese testimonio de valentía
que de alguna manera rescató a Perú de las manos del terrorismo, y por supuesto de mi buen amigo Regis Iglesias, con quien compartimos hace tiempos la convicción verdadera por la democracia, por la libertad. Mi saludo muy especial, por supuesto, a esta casa de estudios que es mi casa, y me siento, quiero compartirlo con ustedes, muy honrado de estar de nuevo en la casa de San Pablo CEU, de donde soy orgulloso alumni. Mi saludo a Alfonso Bullón de Mendoza, a José Luis Orella, gracias por esta invitación. Por supuesto, Helio Gallego, mi profesor, Fernando Nistal, Eduardo Puig, gracias por la generosidad. Paloma y todo el equipo, gracias porque con tanto cariño han organizado esta reflexión, y a todos ustedes por estar aquí. Cuando se me propone, y voy a ser muy riguroso con el uso del tiempo, cuando se me propone una reflexión sobre la explosión revolucionaria en Iberoamérica, pues no puedo más, primero, que insistir en la convicción de que no hay coincidencias. Yo creo más en las providencias, no hay casualidades, creo más en las causalidades, y el hecho de encontrarnos en esta mesa, queridos amigos, por supuesto saludando y agradeciendo a Matías Jove, pues no es una casualidad, no es una coincidencia, es una nueva oportunidad de crear valor en esta reflexión, y trataré de recoger algo de lo que mis colegas en el uso de la palabra me han antecedido y han propuesto para esta mesa de reflexión, este panel. Y por eso no solamente quiero hacer una descripción muy rápida, concentrándome en Colombia para luego tener un espacio de preguntas, sino también llegar a una reflexión final sobre lo que yo mismo he llamado el precio de esas, comillas, revoluciones sin alma. La historia de Iberoamérica, bien lo ha dicho Regis, está marcada por constantes estallidos revolucionarios que han pretendido siempre, o han argumentado siempre, establecer un nuevo orden, siempre en nombre de una supuesta justicia social, siempre en nombre de la igualdad o de la soberanía. Sin embargo, desde una perspectiva crítica y sobre todo inspirada por el humanismo cristiano, estas revoluciones han sido casi siempre fuente de una violencia mucho mayor de la que pretendían erradicar. Y por eso en estas breves líneas trataré de argumentar o de defender que las revoluciones de izquierda en el siglo XX y en el siglo XXI han constituido en Iberoamérica la mayor y más injusta violencia sufrida por los pueblos de nuestra región, destruyendo sistemáticamente los ideales de libertad, dignidad y paz. Y por supuesto esta lectura no niega de ninguna manera que existiesen y que aún existen desigualdades o regímenes autoritarios previos, ni mucho menos, pero sí sostiene que las soluciones revolucionarias, particularmente de signo marxista y populista, han agravado esas injusticias, instaurando nuevos sistemas de opresión que destruyen el alma de los pueblos, que lastiman su libertad espiritual y material, su moral cristiana y, por supuesto, el orden natural. Sin embargo, muchas de esas revoluciones previas estuvieron dirigidas por grupos que no buscaban una transformación profunda, sino simplemente una sustitución de poder. La pobreza, el analfabetismo, la marginación persisten, alimentan de alguna manera, y allí tenemos una responsabilidad como sociedad, el resentimiento que casi siempre termina siendo capitalizado por la izquierda revolucionaria. En el siglo XX, estas revoluciones se presentan casi siempre con movimientos libertadores, prometiendo justicia social, prometiendo, lo decíamos en esta mesa, Regis, emancipación del imperialismo, dignidad para los pobres. En la práctica, terminan instaurados regímenes autoritarios, violentos, anticristianos, como bien lo señala el historiador Paul Johnson en sus tiempos modernos, cuando dice: los regímenes revolucionarios del siglo XX produjeron más represión que aquellos a los que pretendían derrocar, y suscribo plenamente esa idea. El filósofo polaco Legutko, profesor Jan, decía también que las ideologías totalitarias siempre comienzan prometiendo redención de los oprimidos, pero terminan suprimiendo cualquier disidencia
bajo el pretexto de construir un supuesto paraíso. Ya hemos visto detalladamente en la intervención de Regis esa traición revolucionaria, como he llamado yo a la Cuba de los Castro. Los Castro prometieron libertad y justicia y el resultado fue un régimen totalitario que persiguió la fe, la sigue persiguiendo, que eliminó la propiedad privada, que encarceló opositores y empobreció al pueblo. Más de 1 millón de cubanos huyeron al exilio. La revolución cubana, quizá la peor herencia para América Latina, se exportó como un modelo a toda la región, sembrando guerrillas y subversión. Lo que en mi país ya acumula 70 años, 7 décadas de guerras, de guerrillas y de subversión, hoy peligrosamente vinculadas al poder legítimo, hoy instauradas en el gobierno de mi Colombia. Como documenta muy bien también mi profesor Carlos Alberto Montaner, la Revolución Cubana convirtió a Cuba en un campo de concentración ideológico, en esa obra de Carlos Alberto, Viaje al corazón de Cuba, en el 2007. Cuba demostró que una dictadura puede ejercer control total a través del miedo, de la vigilancia, del adoctrinamiento y de la propaganda. La revolución que prometía dignidad acabó devorando a su propio pueblo. Nicaragua no es distinto. Ese sandinismo tiránico, como lo he llamado, Frente Sandinista de Liberación, llegó al poder también en nombre de los pobres y del pueblo. Hoy, Daniel Ortega dirige un régimen represivo donde los sacerdotes son perseguidos aún hoy. Los obispos encarcelados, los derechos humanos y la persona humana pisoteada. El discurso de justicia ocultaba esa vocación totalitaria que nos han demostrado públicamente. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado la sistemática represión de la disidencia política y religiosa en los últimos años, particularmente desde el 2018. Incluso algunos organismos multilaterales que también han reconocido el carácter dictatorial del régimen, aunque parecieran cercanos en sus inicios, han denunciado, por ejemplo, los casos del obispo Rolando Álvarez, encarcelado por su fe, exiliado, desterrado por su fe, como uno de los símbolos del martirio cristiano contemporáneo. Ni qué decir, mi buen amigo aquí presente, Julio Borges, de la tragedia del populismo bolivariano venezolano. Nuestro vecino, lo tenemos al lado. Comentábamos en la comida que lamentablemente uno de los logros del totalitarismo, uno de los logros del terrorismo y del comunismo es precisamente normalizar la situación. Y en Colombia, mis queridos amigos, lamentablemente nos hemos acostumbrado a vivir con un vecino incómodo, con el vecino dictador, con el vecino ilegítimo, y América Latina hoy convive con esa realidad venezolana. Hugo Chávez y Nicolás Maduro construyeron un régimen basado en el control ideológico, la censura, el clientelismo y la represión. Millones de venezolanos también han huido del país, ya son 2,5 millones los que están en Colombia, en 3 grandes olas de migración, una primera ola económica, una segunda ola que yo he llamado intelectual y una tercera ola definitivamente humanitaria. La pobreza extrema, la desnutrición infantil, el colapso institucional son la consecuencia directa de un modelo inspirado en el socialismo mal llamado del siglo XXI. Ricardo Hausmann ha dicho que Venezuela es el único país que ha destruido su economía en tiempos de paz sin haber sufrido ningún desastre natural. Jean-François Revel, en esa obra magnífica, La Gran Mascarada, escribió: el comunismo fue la única ideología que tras fracasar en todas partes siguió siendo celebrada como esperanza por los intelectuales. Venezuela encarna esa triste paradoja. Colombia, la guerra prolongada de una supuesta revolución. Colombia ha vivido más de 7 décadas de conflicto armado, impulsado por una revolución disque marxista,
que nunca logró legitimidad popular. Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, y otros grupos armados pretenden de nuevo enarbolar las banderas de la liberación para el pueblo, a través de secuestros, de extorsión, de narcotráfico y de asesinatos selectivos. Otra de las claves y de los elementos permanentes, característicos de este nuevo fenómeno o de esta consolidación del fenómeno comunista actual en América Latina, tiene que ver precisamente con esa narcoconvivencia de las guerrillas, de los grupos alzados en armas, de los grupos revolucionarios, que más que guerrillas ideológicas se han convertido en los ejércitos de protección de los grandes capos de la droga, de los grandes negocios del narcotráfico. Su discurso de justicia social sirvió para encubrir una maquinaria criminal que ha desangrado a mi país. Aunque se han firmado acuerdos de paz, 19 han sido los procesos de paz llevados a cabo, incluyendo el último firmado con las FARC en el gobierno de Juan Manuel Santos, y un actual proceso de paz, de supuesta paz total, que se lleva a cabo infructuosamente con el Ejército de Liberación Nacional. Muchos de esos acuerdos de paz, muchos de esos antiguos cabecillas, hoy hacen parte de la vida política sin haber hecho un examen moral de su historia de violencia. No tengo que recordar la militancia del presidente de Colombia en un grupo alzado en armas, que fue causante del asesinato de los miembros de la Corte Suprema de Justicia en mi país en 1986 y la destrucción por completo y en llamas del Palacio de Justicia de Colombia. En el caso colombiano, se logra evidenciar que la izquierda armada ha fracasado en ese intento supuesto de redimir al pueblo. Ha causado muerte, desplazamiento, pobreza, destrucción institucional. Una cultura del miedo, de la desconfianza. Somos desconfiados por naturaleza y con muy buenas razones. Y hoy, bajo nuevas formas políticas, persiste una agenda que ignora la libertad individual, que desprecia la institución de la familia y que desprecia la fe cristiana como fundamentos del bien común. Todos, más directa o más indirectamente, hemos sido víctimas de ese comunismo, víctimas de ese terrorismo, secuestros, bombas. Ayer mismo conmemorábamos 30 años de la labor de la Fundación El Nogal, uno de los clubes sociales más relevantes de Colombia, que fue víctima de un ataque terrorista con una bomba que cobró la vida de más de 1000 personas y destruyó por completo el edificio en una de las zonas más transitadas y más exclusivas de Bogotá. Permítanme estos últimos minutos para insistir en la idea de la continuidad de este discurso, que parece un discurso trasnochado, que parece un discurso superado, que parece un discurso de los años 60 y 70 del siglo anterior, pero que hoy está más vigente que nunca a través de vehículos como el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla. Ese comunismo disfrazado, ese comunismo transformado, evolucionado y con una, lo decía mi general, estupenda articulación de carácter internacional. Todos sabemos que tras la caída del muro de Berlín y el fracaso de ese comunismo clásico soviético, la izquierda latinoamericana logró reorganizar su estrategia mediante plataformas internacionales como ese Foro de Sao Paulo, fundado en 1990 por Fidel Castro y Lula da Silva, el Grupo de Puebla, establecido en el 2019 como su heredero ideológico, y estas instancias definitivamente no son simples espacios de debate intelectual, sino verdaderos laboratorios políticos para la toma del poder mediante instrumentos y medios democráticos formales, pero con fines de desinstitucionalización, con fines totalitarios. Reúnen partidos políticos de izquierda que, aunque con métodos más sutiles, más elegantes, distintos a los armados de finales del siglo pasado, promueven la misma ideología colectivista, estatista, secularizante y contraria al orden natural.
Utilizan el lenguaje de los derechos humanos, de la diversidad, del género, de la justicia climática, para avanzar en una agenda ideológica que termina por socavar, ya lo sabemos, la libertad, la propiedad y la fe. Como señala el buen analista Agustín Laje, el Foro de Sao Paulo fue la respuesta de la izquierda latinoamericana al colapso soviético. Cambiar la estrategia sin cambiar los fines. Les recomiendo vivamente esa lectura del libro Generación Idiota, muy publicado, muy bien difundido y hoy lectura obligada en América Latina y particularmente en Colombia. El Grupo de Puebla es hoy la continuidad de ese Grupo de Sao Paulo, conformado por expresidentes, líderes activos que promueven ese socialismo del siglo XXI en nombre de la integración latinoamericana, iberoamericana muchas veces también, impulsan políticas para consolidarse en el poder estatal, debilitar la familia y perseguir a la iglesia. Son las nuevas máscaras de esa vieja y trasnochada revolución. Como lo decía al comienzo, no quisiera quedarme en una intervención de denuncia. Quizá más bien reflexionar sobre hacia dónde avanzar y cuáles son esos principios, cuáles son esos elementos que nos permitirían ver con esperanza el futuro. Las revoluciones de izquierda en definitiva han supuesto esa destrucción de la familia o ese ataque a la familia como núcleo social, el desprecio por la libertad religiosa y de conciencia, la imposición del materialismo histórico como única verdad, la violencia sistemática como método de acción política. Lejos de liberar, estas revoluciones han esclavizado, han convertido a los ciudadanos en siervos dependientes del Estado, a los pobres en dependientes de subsidios manipulados electoralmente. El alma cristiana de los pueblos ha sido herida por ideologías que niegan el valor trascendente del ser humano en su dignidad. San Juan Pablo II, en su encíclica Centésimos Años, advierte: la solución marxista ha fracasado, pero el problema del subdesarrollo y de la pobreza permanece y exige un enfoque justo y radicalmente humano que respete la dignidad de cada persona. La verdadera revolución de Iberoamérica necesita no es una revolución del resentimiento, es una revolución de la conversión moral, de la regeneración de la cultura y del respeto a la libertad. En este mundo del cortoplacismo, en este mundo de los resultados urgentes, en este mundo de los resultados rápidos, necesitamos personas e instituciones que piensen en los mangos altos, en los frutos altos, en el largo plazo y en la transformación cultural. Comentábamos también en la comida la preocupación de los empresarios de mi país, representados en organizaciones como el Foro de Presidentes o la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, cuando se preguntan hoy qué vamos a hacer para las elecciones del 2026. Y alguna de las respuestas inteligentes fue: debimos haberlo pensado hace 20 o 25 años. Deberíamos estar pensando hoy, claro que sí, en las elecciones del 2026, pero también en las del 2050 y en las del 2056. Rompamos el cortoplacismo y avancemos hacia pensar en transformaciones culturales que siempre son de largo plazo. El cristianismo enseña que todo poder debe estar al servicio del bien común. También el liberalismo clásico afirma que el individuo tiene derechos inalienables, pero que no pueden ser pisoteados en nombre de ninguna revolución. Una Iberoamérica libre y justa solo puede construirse sobre 3 pilares: la dignidad inviolable de toda persona humana, el orden moral objetivo que limita el poder y orienta la ley y las buenas maneras, y la subsidiariedad que defiende la libertad de la sociedad civil frente al poder del estatismo. Como lo recuerda Benedicto XVI, la justicia no se crea solo con estructuras, sino con hombres justos. La historia reciente de Iberoamérica demuestra que estas revoluciones han fracasado, no han redimido a los pobres, sino que los han utilizado, no han traído justicia, han traído esclavitud. El camino cristiano, aunque más exigente, es el único capaz de generar una libertad verdadera, una paz duradera y una justicia
con raíces espirituales. Como decía la carta a los Corintios, donde está el Espíritu del Señor, allí, solo allí, hay libertad. Muchas gracias.